contraste del mundo con la de un servidor de Cristo se despliega en la teología de un recipiente y una toalla. Un recipiente y una toalla. Recuerdo lo que hizo Pilato cuando tuvo la oportunidad de absolver a Jesús. Él pidió un recipiente y una toalla, pero en su poder pudo haber hecho algo mucho más, pero él se lavó las manos, como diciendo, yo me limpio las manos de este asunto, y muchos teniendo la capacidad y los recursos, el tiempo y el llamado, deciden lavarse las manos pasando la responsabilidad a otros que tal vez los consideran más indignos. Prefieren disfrutar que otros y que otros se encarguen de ese servicio, mientras que ellos son servidos y evitan responsabilidades y prefieren otorgarle esa situación a otros. Pero Jesús, en la noche antes de su muerte, tomó un recipiente y una toalla y procedió a lavar los pies de los discípulos. Y todo se reduce en esa teología, la teología del recipiente y la toalla. ¿Eres lo suficientemente humilde para servir a otras personas, o estás por encima de la actitud de Cristo? Y esto es algo que Jesús inculcó en sus discípulos y trató de enseñarles constantemente, pero al parecer tenían este problema de comprender cuál era su posición. Hemos estudiado cómo Jesús les ha enseñado a sus discípulos la importancia de ser humildes y pensar en los demás antes de que piensen en ellos mismos. Y cuando más ponía énfasis Jesús en todo esto, con respecto a las recompensas de los cielos, al parecer menos entendían sus discípulos lo que realmente quería enseñarles. Su enfoque era tan terrenal que no podían comprender el aspecto de servir para la gloria de Dios en un aspecto terrenal, siendo humildes. Y esto es algo que nos enseña nuevamente Mateo, en Mateo capítulo 20, del 20 al 28, que vamos a estudiar el día de hoy. Así que abran sus Biblias en Mateo capítulo 20, del 20 al 28. Entonces se acercó Jesús, la madre de los hijos de Zebedeo, con sus hijos, y postrándose ante él, le pidió algo. Jesús le preguntó, ¿qué deseas? Ella le dijo, ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Pero Jesús dijo, no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que voy a beber? Ellos respondieron, podemos. Él les dijo, mi copa ciertamente beberán, pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado por mi Padre. Al oír esto, los otros 10 se indignaron contra los dos hermanos, pero Jesús, llamándolos junto a él, dijo, ustedes saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre ustedes, sino que el que entre ustedes quiera llegar a ser grande será su servidor, y el que entre ustedes quiera ser primero será su siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por los muchos. Señor, llénanos de tu presencia, de tu Espíritu Santo, mientras estudiamos las Escrituras y proclamamos tu palabra, que la verdad resuene en mis labios y en nuestros corazones, y que todas las demás palabras y pensamientos desvanezcan. Que hoy solo escuchemos una voz, la voz de la verdad y la gracia. Te lo pedimos, Santo Padre, mediante la intercesión del Espíritu Santo, y en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Observamos que este evento también ocurre en Mateo y en Marcos, en los dos evangelios, y vemos esta situación que se ocurre con esta mujer, esta madre de los hijos de Zebedeo, que postrándose ante Jesús le pide esta petición. Ahora, los hijos de Zebedeo son Jacobo, o también se lo puede considerar como Santiago, vamos a llamarlo Jacobo por el beneficio de tener un contexto igual, Jacobo y Juan, su hermano, los dos primeros de los 3 discípulos de Cristo. Pedro y ellos eran sus preferidos. Juan era el discípulo que más amaba, él lo escribe de esa forma. Sin embargo, nadie fue tan reprendido tan a menudo como ellos. Fueron los preferidos, pero también fueron los más disciplinados, por ponerlo de esa forma. Los que Cristo más amaba, más reprende. Podemos observar que en el Evangelio de Mateo la madre toma la iniciativa de hablar con Jesús, y al analizar la palabra postrarse, esta bien es una palabra de adoración. Es decir, que la mujer estaba adorando a Jesús. Podemos entender que dio un acto de reverencia y de adoración a su clamor. Y aquí viene una conexión importante, entender que Jesús fue adorado y él nunca dijo a la gente, no, levántate, tú no tienes que hacer esto. Al contrario, dejó que actúen en una actitud que era normal de recibir pleitesía de adoración. Y le pidió algo a Jesús. Ahora, académicos piensan que esta madre, la madre de Jacobo y Juan, se llamaba Salomé, eran hermanos, o era hermana o prima hermana de María, la madre de Jesús.
Era una de aquellas mujeres que acompañaba a Cristo y que le ministraban, y ellos pensaban que ella tenía tanta influencia como para acercarse a Jesús y pedirle tal petición. Ahora en Marcos 10:35 dice que Santiago y Juan, Jacobo o Juan, mismos plantearon esta pregunta. Ahora, no existe contradicción, ya sea que los hijos motivaron a la mamá a pedir esto o el hecho de que la mamá intencionalmente lo hizo. Los tres estaban involucrados en esta situación, tanto Mateo como Marcos involucraron a los tres. Muy probable recordaron lo que Jesús les había enseñado y la razón por la cual le vienen a pedir algo tan grande es porque recordamos en Mateo 7:7 dice, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Si recuerdan eso, entonces van directamente a la mamá. O sea, la mamá va directamente a Jesús a pedir esto. Pero se sobreentiende que estén de acuerdo con ¿qué? Con la voluntad de Dios, no con lo que ellos quieran. Pedimos muchas veces cosas que no están alineadas con la voluntad de Dios y es por eso que no recibimos. Santiago 4:3 menciona, piden y no reciben, porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Muchas veces no recibimos las cosas que queremos porque no son las cosas que necesitamos. Y las cosas que necesitamos son las que Dios sabe que necesitamos. Y esta señora le pide que ponga a sus hijos en lugares muy prominentes. Posiblemente el pedido haya sido motivación de lo que recordamos que Jesús les había dicho a ellos, que los 12 apóstoles iban a estar en tronos, en 12 tronos, donde iban a juzgar a las 12 tribus de Israel, como lo menciona Mateo 19:28. Ahora, basado en esa expectativa que tanto ella como los dos hijos tenían con respecto a lo que iban a suceder en el futuro, Jesús sería el rey de Israel y estaba encargado en establecer quién iba a estar junto con él. Entonces, con tal prerrogativa, entonces se acercan a pedirle algo que sabían que iba a poder hacer. Pero la madre ambicionaba que sus hijos se sentaran lo más cerca posible de él, lo cual definiría un orden de autoridad, por encima incluso de los demás discípulos. Esta petición revela un alto grado de ignorancia, pues esperaban aún un reino temporal, con un prestigio y poder mundano, cuando Cristo les había enseñado varias veces el hecho de que su reino no era de este mundo y que iban a experimentar aflicciones y sacrificio, pero al parecer ellos no tenían eso en mente. Esperaban ser los grandes del reino, no piden ser empleados en el reino, sino solo honor. Y no les sirve ningún otro puesto en este reino, sino el más alto, el al lado de Cristo. No quieren cualquier otra posición, solo el que está al lado de Cristo. Detrás de esto hay una arrogancia jactanciosa de ser importantes, un jactancioso desprecio a sus hermanos por el hecho de que quieren tener esa exaltación por los demás. No queremos los extremos, queremos junto a Jesús. Eso es una ambición santa, el aventajar a los demás en virtud y en santidad, pero una ambición pecaminosa desea sobrepasar a los demás siendo ostentosos y buscando honor por algo que realmente no se lo merece. Entonces existe un contraste el hecho de que para Dios hay una importancia, sí, pero la importancia que nosotros tenemos en mente de hacer las cosas por nuestra propia cuenta, para vanagloria propia, es algo que a Jesús no le interesa. A él le interesa la humildad. Eso es algo grande para él. Y Jesús responde a esa petición. Y él dice, no sabe lo que piden. Jesús se dirigió ahora a su respuesta mirando a los dos hermanos y aquellos que no habían objetado ni detenido a su madre por la petición. Nuevamente, tal vez ellos motivaron a la mamá para que haga esta petición. Lo maravilloso de Jesús es que él nunca perdió la paciencia ni se alteró, nunca se enojó por tal petición. Él responde con tan mansedumbre, considerando que la pregunta que están haciendo es una pregunta de orgullo. Jesús no se indignó ante su ceguera, ni se puso furioso por su necedad, ni despertó una incomodidad para con ellos de ahí en adelante, sino los trata realmente con amor. Y esto es algo que incluso nos enseñan las Escrituras cuando tengamos que lidiar con alguien que viene con una actitud de ese sentido. En Gálatas 6:1 menciona, hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurelo en un espíritu de, ¿qué dice aquí? De mansedumbre. Mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. La forma en que tratas a tu hermano con amor, con cariño, es la misma forma que tú debes de pensar cuando yo caiga eventualmente de alguna u otra forma, es la forma que me gustaría que me traten a mí. Sin soberbia, sin ira, sin enojo, sin menospreciar a los demás por el hecho que han fallado, porque todos estamos propensos a caer de alguna u otra forma. Tenía una gran ignorancia acerca del reino sobre
lo que habían puesto sus ojos. Soñaban en un reino terrenal, mientras que nuevamente el reino de Cristo era un reino celestial. No era de este mundo. No sabían que implicaba sentarse a la derecha o a la izquierda de Cristo. Hablaban de ellos como ciegos describiendo colores. No entendían lo que estaban pidiendo. Tenían una gran ignorancia acerca del camino a ese reino, buscando el fin, pero descuidando los medios. No sabían lo que implicaba el estar al lado de Jesucristo. Ellos únicamente querían llegar ahí, nada más. Los discípulos pensaban que después de haber dejado lo poco que tenían, dejado sus familias y siguiendo a Cristo, en ese momento pensaban, bueno, creo que merecemos unos galardones, entonces queremos una recompensa por el sacrificio que hemos dado. Como que si no hubiera nada más que esperar sino coronas y tronos. Pero todavía les faltaba muchísimo sufrimiento. Ellos apenas estaban siendo entrenados para lo que les tocaba experimentar. Tenían muchos sufrimientos y dificultades que tenían que enfrentar. Suponían que su esfuerzo estaba por concluir al llegar a Jerusalén, porque algo importante iba a ocurrir. Jesús iba a llegar, algo va a pasar aquí. Entonces, de antemano queremos reservar nuestros puestos de la izquierda y de la derecha, como que realmente esto iba a comenzar todo aquí. Pero no podemos mirarlos de forma condescendiente por su petición, cuando sabemos que nuestras peticiones tienden a ser iguales. Buscamos el camino de la felicidad sin tener que llevar la cruz. Queremos siempre lo mejor sin esperar el sufrimiento. Queremos siempre las mejores cualidades sin pasar por el dolor que conlleva. Alguna vez le preguntaron a un violinista famoso, ¿cómo me encantaría tocar como tú? Podrías hacerlo, pero tienes que sacrificar toda una vida para llegar al punto donde yo estoy. Y Jesús les pregunta, ¿pueden beber la copa que voy a beber? Ahora, la copa por beber es un vaso amargo de sufrimiento por causa de las iniquidades del hombre. En el Antiguo Testamento la copa denotaba la ira de Dios y el sufrimiento. En Salmos 75:8 menciona, porque hay una copa en la mano del Señor y el vino se fermenta, lleno de mixtura. De este Él sirve. Ciertamente lo saborearán hasta el fondo y lo beberán todos los impíos de la tierra. Otra instancia se encuentra en Isaías 51:17. Despierta, despierta, levántate, Jerusalén, tú que has bebido de la mano del Señor la copa de su furor, que has bebido el cáliz del vértigo hasta vaciarlo. Jeremías 25:15. Porque así me ha dicho el Señor, Dios de Israel, toma de mi mano esta copa del vino del furor y haz que beban de ellas todas las naciones a las cuales yo te envío. Ellas beberán y se temblarán y enloquecerán a causa de la espada que enviaré en medio de ellas. Considera que desde el Antiguo Testamento los judíos entendían que la copa era una referencia a que Dios estaba molesto con ellos y el beber esta copa implicaría la ira de Dios derramada sobre ellos. En el Nuevo Testamento la copa se refiere al sufrimiento de Jesús en la cruz. En Lucas 22:42 menciona diciendo, Padre, si es tu voluntad apartar de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. La copa haciendo la referencia nuevamente a la ira de Dios. En Juan 18:11 Jesús le dijo a Pedro, mete la espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no la beberá? Nuevamente haciendo esa conexión, esa copa estaba hablando acerca de la ira de Dios, acerca de las dificultades que tenía que encarar. Mientras que ellos esperaban en busca del capricho de gloria y honra, para frenar esto Jesús los conduce a la consideración de lo que significa esta copa, los sufrimientos por venir. Les hace considerar los sufrimientos que conlleva el seguirlo y de los que no eran tan conscientes como deberían. Para que ellos compartieran el reino glorioso de Cristo, sería necesario que sufran y experimenten el dolor por identificarse con Él. Pero brevemente, ellos ¿qué respondieron? Claro que sí, podemos hacerlo. Apresuraron a responder estos hermanos que definitivamente. Ahora, ni el pedido que habían hecho, ni la respuesta que Jesús no captaron lo que estaban diciendo. Contemplaban el premio, que estaban dispuestos a ciegamente asumir el costo, pero era necesario recordarles las dificultades que tendrían que enfrentar. Tenían la esperanza de sentarse a la derecha y la izquierda en posiciones muy prominentes, pero al mismo tiempo tenían la vana esperanza de que nunca serían puestos a prueba para cuando lleguen a esa posición. Al igual que anteriormente no sabían lo que pedían, ahora no sabían lo que respondían. Realmente no tenían idea de lo que estaban pidiendo. Que hubiesen hecho bien decir, Señor, con tu poder y con tu gracia podemos, de otra manera no podríamos.
Pero ellos no, sí lo hacemos, inmediatamente. Yo estoy ahí, cualquier cosa que me pongas con tal de estar... Pero no entendía lo que estaba pidiendo. No sabían cuál era el vaso de Cristo. Y fueron así de osados en comprometerse en algo que realmente no entendían. Es un grave error dejarnos llevar por las emociones sin razonar las consecuencias. Muchas veces nos dejamos llevar por esa emoción que nos hace querer llegar a cierto punto sin considerar lo que conlleva llegar a ese punto. Así que nunca tomes emociones cuando estás emocionalmente intoxicado. Ya sea alegre, feliz, gozoso, o ya sea que estés triste, enojado o amargado. Cualquiera, sea negativo o positiva, nunca tomes decisiones cuando estés emocionalmente afectado. Siempre considera preguntar a alguien, ¿qué opinas acerca de esta decisión que voy a tomar? Y que sea una persona que puede razonar, que no esté afectada emocionalmente, que tal vez te ayude a ver ciertas decisiones por las cuales estás tomando. Es por eso que me encanta dar consejería prematrimonial, porque muchas veces las parejas se dejan llevar por las emociones, pero no razonan qué decisión van a tomar. Es por eso que es importante considerar las consecuencias que llevamos. Me encanta lo que dice el pastor Alistair Begg en esto. A pesar del énfasis obvio de las Escrituras con respecto al sufrimiento, somos bombardeados con sugerencias de que la vida cristiana exitosa se da en el ámbito de la victoria constante, la salud, la plenitud y la prosperidad financiera. En respuesta a esto, no debemos pretender que el sufrimiento no existe o que se puede curar instantáneamente. Tales nociones son el producto de cabezas vacías y Biblias cerradas. Aquella persona que se deja llevar únicamente por la felicidad, emoción, buscando solo lo mejor, sin entender lo que conlleva, son cabezas vacías, es decir, que son personas que no están razonando las decisiones que están tomando. Jesús les aclara, mi copa ciertamente beberán. Si es que eso quieren, eso definitivamente es lo que va a pasar. No eran conscientes de lo que les esperaba, pero Jesús les anticipa que ellos también sufrirían por causa de Cristo. Beberían la misma copa que Cristo bebió y serían bautizados en el mismo bautizo con el que Él fue bautizado, como es la conexión con Marcos que menciona esto. Anticipa la aflicción de sus seguidores que tendrán que enfrentar. Y eso es algo que enfrentaron el resto de sus apóstoles. En 1 Pedro 2:21 incluso menciona, porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. ¿Qué significa sigan sus pasos? De sufrimiento. El contexto está hablando acerca de sufrimiento. Así que, si es que estás asociado con Cristo, implica que vas a experimentar sufrimiento en este mundo. Y vamos a experimentar sufrimiento de alguna u otra forma. En 1 Pedro 4:13 menciona antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Que nos regocijemos no por el sufrimiento, sino por el hecho de que estamos asociados por Cristo y que pasamos por ese sufrimiento al ser conectados con Él, al ser identificados con Él. Ahora, Jacobo y Juan pedían esto y les tocó experimentar esto. Jacobo fue el primero de todos los apóstoles en beber el vaso sangriento. En Hechos 12:1-2 menciona porque en aquel tiempo el rey Herodes echó mano de algunos que pertenecían a la iglesia para matarlos e hizo matar a espada, ¿a quién dice aquí? A Jacobo, el hermano de Juan. Él fue el primero que experimentó esa copa de sufrimiento. Juan, al final, no falleció, pero también pasó por una etapa bastante difícil. Sufrió cuando estuvo desterrado a la isla de Patmos y cuando fue echado a la caldera de aceite hirviendo y que milagrosamente vivió. El sufrimiento era algo que Jesús les podría garantizar al ser identificados con Él. Pero al ser puestos en la izquierda o de derecha, no era decisión de Jesús. Su arrogante petición no les fue concedida porque, según Jesús, no le correspondía a Él decidir quién se sentaría a su izquierda y a su derecha. Ahora, el Padre y el Hijo se entienden perfectamente bien en el asunto de quién se sienta a la izquierda y a la derecha. A pesar de que Él dice, no es mío darlo a los que buscan y lo ambicionan, sino que se los da a lo que con gran humildad y abnegación está preparado a esos lugares. Y eso es algo que decide el Padre. Solo Dios posee la autoridad y la soberanía para determinar dónde y quién ocupa esos puestos. La libertad divina no está sujeta al capricho de la gente cuando pide lo que quiere y cuando quiere. Y esto también nos da a entender que va a haber grados de gloria en el cielo. Va a haber posiciones en las cuales alguien esté más elevado que nosotros.
Y esa es una decisión que Dios ha determinado. Todos estamos salvos por la gracia y la misericordia de Cristo, por el trabajo culminado de Cristo en la cruz. Amén, aleluya, gloria a Dios. Pero, cuando lleguemos a los cielos, vamos a tener posiciones las cuales van a ser reflejadas en la forma como hemos glorificado a Dios en nuestra vida aquí en la tierra. Y esa es la importancia de cómo representamos a Dios, de cómo glorificamos en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en nuestro trabajo, en la iglesia, en cualquier contexto donde estemos. Cada una de estas cosas van a ser evaluadas para la eternidad. Ahora debemos considerar que ellos no estaban solos y los demás discípulos estaban escuchando todo esto. Y los otros 10 oyeron y no estaban muy contentos por aquella petición. No se pusieron muy felices con lo que estos dos hermanos habían pedido. La reacción de los otros discípulos no se hizo esperar y evidentemente su indignación se debió a que ellos mismos también aspiraban posiciones. Parece que se indignaron con el pecado, pero en realidad ellos se indignaron por lo que les iba a afectar a ellos. Estos discípulos estaban enojados por la ambición de sus hermanos, aunque ellos mismos eran iguales de ambiciosos. Esta conclusión está basada en lo que Jesús menciona después. Jesús los llama junto a él. Esta situación dio para que Jesús nuevamente vuelva a enseñarles, para enseñarle a sus discípulos lo que realmente esperaba de sus seguidores. Y el freno que Cristo les puso por su respuesta de indignación fue para aclararles lo que él esperaba que los pilares de la iglesia iban a continuar a hacer. Les había reprendido por ese mismo pecado anteriormente cuando les dijo que deberían ser como ¿quién? Como niñas. Con todo, volvieron a caer en el mismo pecado. Ellos querían la gloria, ellos querían el honor. Y menciona el hecho de que la comparación de los gobernantes, aquellos que se enseñorean sobre gentiles, aquellos que son grandes en autoridad. El señorío y la autoridad son las grandes cosas que los gobernantes de los gentiles persiguen y las que se enorgullecen. Los discípulos de Cristo no deben ser como los gentiles gobernantes, con autoridad propia. La autoridad entre cristianos no se basa en quiénes somos, se basa en la palabra de Dios. Y en esto quiero aclararles algo. Yo como pastor, yo no soy su autoridad. Yo no tengo ninguna autoridad como pastor sobre ustedes. La única autoridad que tiene es las Escrituras. En la medida que un pastor se aparte de la palabra, se aparta de la autoridad dada por Dios y entra en un absoluto poder. Una persona que se somete a su pastor se somete a Dios en la medida en que el pastor también se someta a Dios y a su palabra. Esa es la única autoridad que tiene un pastor. Esto, la palabra de Dios. No existe ninguna otra autoridad. Es triste ver cómo muchas iglesias, pastores, se autoproclaman autoridad sobre la iglesia, en las cuales absurdamente, incluso para cualquier decisión como comprar una casa, comprar un carro o cualquier cosa, tienen que pedirle permiso al pastor. Eso es una aberración. Con respecto a qué vacaciones van a hacer, cómo van a utilizar ese dinero, cualquier cosa, eso es absurdo. Absurdo. Ahora, no existe nada malo el hecho que ustedes vengan y me pregunten y les dé un consejo bíblicamente acerca de qué decisiones pueden tomar en su vida. Eso es otra cosa. ¿Por qué? Porque la autoridad viene a ser la palabra de Dios. Al yo estudiar la palabra de Dios puedo entender ciertos detalles que tal vez sean difíciles o no han comprendido todavía al no estudiar la palabra. Y es ahí donde vienen a la autoridad que vendría a ser el pastor, bajo la autoridad de la palabra de Dios para guiarlos en esta autoridad, las Escrituras. Mas no es la persona. No debe de existir autoridad en la iglesia. Todos somos hermanos iguales, de la misma forma. Y esto menciona claramente que Jesús dice que no tiene que ser así entre ustedes. El reino de Dios es totalmente diferente a lo que observamos en el mundo, por aquellos que buscan el reconocimiento. Considera lo que dice en Filipenses 2:3. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino con una actitud humilde que cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Y esto es algo que espera en sus seguidores. Y entre ustedes, menciona aquí, el que quiere llegar a ser más grande tiene que ser el servidor. Nuestro llamado es contrario al que el mundo nos enseña. Debemos de servir, de instruir, de aconsejar, de consolar, de enseñar, enfocándonos en nosotros, otras personas, no en uno mismo. El deber de los discípulos de Cristo es de servirse uno a otros para edificación mutua, incluyendo
tanto la humildad como el ejercer tus dones espirituales para el beneficio de la iglesia. Esa es la razón por la cual Dios te da un don espiritual, para que puedas servir a otros, no para que tú te vanaglories, no para que todo sea por tu parte. Los seguidores de Cristo deben estar preparados en asumir los puestos más humildes de amor para el bien mutuo. 1 Pedro 5:5. Asimismo, ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores y todos revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Efesios 5:21. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Romanos 14:19. Así que procuremos los que contribuyen a la paz, a la edificación mutua, a que nosotros nos sirvamos mutuamente, a construirnos mutuamente. Romanos 15:2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. ¿Para qué? Para su edificación, para que ellos puedan crecer en el Señor. Cumplir con este deber fielmente es el honor de los discípulos de Cristo. La forma de ser grande y primero es ser humilde y útil a los demás. Eso es lo que buscaba Cristo. Y eso es el ejemplo que Dios da a nosotros. Esta es la mayor consideración, y para los más respetados en la iglesia son los que son más humildes y más abnegados y los más dispuestos a hacer el bien. Aquellos que sirven a los demás sin esperar nada a cambio, sino que lo hacen por honor y gloria de Dios. El honor más grande que podemos aspirar se encuentra en entregarse al servicio de los demás por causa del Evangelio, no en persuadir a que otros nos sirvan por causa de nuestro ego. No se trata en buscar admiración de los demás para que la gente se dé cuenta quién soy yo. Se trata de servir a los demás para que se den cuenta quién es Cristo. Cristo que vive en mí. Y que la gente se dé cuenta, ¿por qué eres de esta forma tan agradable, tan bondadoso, tan misericordioso, tan abnegado por los demás? Es porque Cristo vive en mí. No por el hecho de que yo quiera lucir ante los demás, sino por el hecho de que quiero desplegar a Cristo que me motiva a ser quien soy. Porque claramente, como menciona Jesús, entre ustedes, quien quiera ser el primero será el siervo. En contraste con la manera en que los gobernantes de las naciones usan el poder para oprimir a sus súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad, los discípulos de Jesús, como ciudadanos del reino de los cielos, están llamados a dedicar su vida a servir a los demás, buscando satisfacer las necesidades de los demás, sin esperar más recompensa que la de un esclavo. A ese nivel. Un esclavo no espera que le paguen, un esclavo no espera que le rindan pleitesía, no. Un esclavo solo hace lo que se le pide. Cuando tienes esa mentalidad, créeme que no vas a esperar una palmadita en la espalda, no vas a esperar a que alguien reconozca lo que hiciste. Porque el único que merece la pleitesía es Dios. Y si es que realmente quieres una remuneración, un reconocimiento de lo que hagas, de preferencia espera a que estés en presencia de Dios, a que Él te diga, bien hecho, mi siervo fiel, en lugar que una persona te diga, qué excelente trabajo. Porque el problema cuando recibes de una persona, crece tu ego. Y al crecer tu ego, comienzas a hacer las cosas de una forma más enfocada en ti mismo. Ese fue el ejemplo supremo que nos dejó Jesucristo en el versículo 28. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. No vino para ser servido, sino para servir. La grandeza no se muestra en el número de personas sobre las cuales ejercemos liderazgo, sino en el número de personas a quienes servimos en humildad según el modelo de Jesucristo. Entre los discípulos de Cristo no debe darse jerarquías dentro de la iglesia. El que desea ser más grande y el primero debe considerarse, paradójicamente, el servidor. Es triste cuando vemos, a veces, y me topo con esto, en diferentes iglesias, cuando te topas con el evangelista, después viene el pastor, después viene el anciano, después viene el apóstol, después viene el profeta, y se ponen estos títulos en los cuales quieren engrandecerse unos a otros. Me he topado en las mesas donde converso y dice, mira, estamos aquí con el apóstol, y me quedo así en la cabeza, así como les caigo encima. Pero lo peor del caso es el hecho de que a estas personas les agrada que los traten así. Se sienten como con gusto, que mira, yo soy importante, tanta cosa. O sea, miren que aquí viene, escúchenlo, es importante. Y ese es un mal que existe lamentablemente en las iglesias, cuando paradójicamente tendría que hacer, si ves a Gio que viene y arregla las sillas, él
más importante que la persona que está hablando al frente. Ese debería ser el contraste. La persona que la gente no se da cuenta, la persona que limpia los baños, esa persona es más importante. ¿Por qué? Porque sirve desinteresadamente, no busca la atención de los demás. De esta manera tendrían que servir ahora los seguidores de Cristo. Esto marcaría el camino a la grandeza por medio del servicio a otros desinteresadamente. El glorioso Mesías, que se supondría habría de ser honrado, exaltado y servido por otros, declara aquí que la finalidad de su venida a la tierra no es de recibir homenaje y tributo, sino de servir a los demás. El Dios Todopoderoso, que se merecería todo honor y pleitesía, vino a lavar los pies de sus súbditos. En ninguna parte leemos que ellos han lavado los pies de Jesús. Vino a ayudar a los necesitados, dio sanidad a los enfermos, liberación a los endemoniados. Y no le importó las fatigas y los sufrimientos, sino el servir a otros. Vino como siervo a ayudar a todos los que estaban afligidos. Puso las necesidades de otros por sobre las de él, dispuesto para oír sus peticiones. Jesús se presenta a sí mismo ante sus discípulos como el modelo de lo que espera que sus seguidores hagan: humildad y servicio. Vino para dar su vida en rescate por muchos. Los ambiciosos gobernantes y los gentiles hacen de las vidas de muchos un rescate para su propio honor y quizás un sacrificio para su propia complacencia, pero Cristo no hizo esto. Todos son importantes para Él, al punto de entregar su vida en rescate por aquellos que son sus súbditos. Dios dio su vida por aquellos que deberían rendirle honor y pleitesía. El propósito principal del ministerio público de Jesús fue su sacrificio de valor absoluto para liberarnos del poder del pecado. Filipenses 2:5 menciona: haya pues entre ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró al ser igual a Dios como algo en que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. El ejemplo más supremo que el Dios Todopoderoso se haya humillado, no solo ser un ser humano, sino que ser un sirviente como ser humano. 1 Timoteo 5, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre, que se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Tito 2:14, Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. El grande dentro del reino de Dios no es buscar el honor propio, estatus, gloria, sino aquel que en servicio humilde y abnegado a los demás busca que Cristo sea exaltado. ¿Por qué? Porque imita a Jesucristo. Imita a aquel que nos dio ese ejemplo supremo. Los reclamos del prestigio y la fama, así como los privilegios de una clase superior, no tienen cabida en la Iglesia de Cristo. No debe de existir alguien que quiera una posición elevada para que la gente lo vea. Lamentablemente me he topado con gente así, incluso al servir en la anterior iglesia, cuando estaba haciendo grupos de vida y de pronto se menciona una persona: sí, yo quiero estar en un grupo de vida, perfecto, me gustaría que seas parte, incluso si es que te interesaría moderar un grupo de vida. Sí, no, pero yo quiero estar en un grupo donde solo estén los líderes nada más. Ándale. O sea, ¿quieres liderar un grupo donde solo estén los líderes y tú ser la cabeza de ese lugar? No, gracias. Qué diferente hubiera sido: me encantaría servir, donde tú quieras, ahí voy a estar. Notas la diferencia de contraste cuando una persona busca la altitud, cuando realmente preferiría otra persona que tenga un carácter de Cristo, carácter piadoso. Me encantaría servir. Incluso si es que tienes un grupo donde nadie quiere ir, ahí voy a ir. Hay un gran contraste ahí. En Cristo encontramos la razón por la cual deberíamos considerar hacer el bien. Y en consideración al amor de Cristo, en morir por nosotros,
vivir para los demás. 1 Juan 3:16. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Los cristianos deben estar más dispuestos a servir y sufrir por el bien de otros. Cuanto más humildad desplegamos, mucho más diligentes seremos en imitar a Cristo. Cuanto más tratamos de servir a los demás sin que los demás se den cuenta, más estamos imitando a Cristo, sin buscar nada a cambio, ya que el honor más grande que podemos aspirar se encuentra en entregarle el servicio a los demás por causa del Evangelio. Gracias a que Cristo dio su vida por nosotros, tenemos el privilegio de agradecerle que Él nos ha dado esta familia, nos ha adoptado dentro de su familia espiritual, y podemos decirle: Señor, te amo. ¿Cómo puedo agradecerte? Quiero imitarte. Es lo que voy a hacer. Voy a hacer exactamente lo que tú haces. No se trata de persuadir a los otros para que nos sirvan por causa de nuestro ego. No se trata del hecho de buscar pleitesía para nuestra vida. Como vemos, Mateo nos deja saber que la madre de los hijos de Zebedeo piden a Jesús que sus hijos tengan una posición importante en su reino, y Jesús les hace caer en cuenta que no sabe lo que piden, y a pesar de que van a beber la copa de sufrimiento que Jesús iba a beber, solo Dios Padre determinará quién se sentará junto a Él. Para apaciguar la indignación de los otros apóstoles, Jesús les aclara que Él no está interesado en aquellos que se enseñorean, sino aquellos que sirven a otros, siguiendo su ejemplo de servicio y entrega total por el beneficio de muchos. Los cristianos no deben imitar el modelo del mundo de vanagloria personal. El mundo tiene una pirámide donde vemos que la gente de abajo son los que sirven, los empleados, y el que está en el tope es el líder. Pero el reino de Dios es invertido. Los grandes son los que sirven, los que ayudan a los demás, en humildad. Jesús presenta un modelo invertido de grandeza. Busca el beneficio de otros, que es mucho más grandioso que el buscar el beneficio propio. Anhelar lo que Dios quiere y no lo que nosotros queremos. Mientras más conocemos a Cristo, vamos a conocer más su forma de pensar, su forma de ver al mundo. Y mientras más nos identificamos con Él, vamos a poder observar ciertas necesidades que antes no podíamos ver. Porque cuando estamos nosotros viendo nuestra propia necesidad en aspecto de matrimonio, en aspecto de siendo padres, en aspecto de trabajo, cualquier área que tú le pongas, cuando tú te pones a ver acerca de que no es justo lo que me están haciendo, no me gusta cómo me están tratando, ¿en quién te estás enfocando? En ti mismo. Pero cuando más conoces a Cristo y te das cuenta de que Cristo te amó, en lugar de pensar en Él mismo, Él vino a servirte y vino a salvarte para honor y gloria de su nombre, te identificas con esa actitud y dices: no, si es que Él hizo eso por mí, voy a dejar de pensar en mí mismo, voy a pensar en los demás. Voy a amar a mi esposo, voy a respetar a mi esposo, voy a amar a mi esposa, voy a ser un buen trabajador, voy a hacer lo que sea que Dios me ha puesto a hacer en el círculo que Dios me ha puesto, no porque los demás se lo merezcan, sino porque Cristo se lo merece. Y quiero imitarlo a Él. El seguir a Cristo implica sufrimiento, porque vas a toparte con ciertas actitudes de ciertas personas que dices: no, este tipo no se merece que yo le sirva o que le trate bien después de cómo me ha tratado a mí. Solo recuerda la cruz. Tú tampoco te merecías nada de lo que Cristo hizo por ti. Y aún así, Él te amó. El servicio y entrega a otros es más valioso que buscar nuestro propio beneficio. El Rey Todopoderoso no vino a buscar el honor y la gloria que se merece, sino que vino a servir y a dar su vida para rescatar a una humanidad decadente. Así que el honor más grande que podemos aspirar se encuentra en entregarse al servicio de los demás por causa del Evangelio, no en persuadir a los demás que nos sirvan por nuestro ego. Amén. Gracias, Señor, te damos por recordarnos esta verdad tan hermosa. Y al hacernos caer en cuenta que muchas veces buscamos nosotros atención, ego, o que la gente nos rinda pleitesía, cuando en realidad todo se trata acerca de ti. Ayúdanos, Padre Santo, a identificar esas necesidades a nuestro alrededor, a tener, Señor, nuestros sentidos atentos en qué es lo que tú esperas que hagamos. Señor, ilumínanos por medio de tu palabra a observar las cosas que están a nuestro alrededor y las necesidades que existen, para poder glorificar tu nombre, representándote, siendo la sal y la luz que tú nos has llamado a ser. En Cristo Jesús te lo pedimos. Y todos dicen: